Para atacar una base aérea enemiga, se tiene que extender la línea de ataque. Eso diluye el fuego antiaéreo y el fuego de las armas pequeñas. El ametrallamiento de un aeródromo es el ataque a superficie más peligroso que existe. Todas las armas del lugar te apuntan 50, 75, 100, quién sabe. El daño que puedas causar es trivial comparado con el riesgo. Aviones de combate. Guerra aérea en Europa 1944-45. La carrera hacia el Rin. La liberación de Europa en 1944 y 1945 hizo que se aplicara el poder aéreo en una campaña terrestre con una eficacia jamás vista. Desde la invasión de Normandía en junio de 1944 hasta el ataque final al corazón de Alemania en 1945, las fuerzas aliadas fueron precedidas y apoyadas por una campaña aérea de una eficacia asombrosa. Bajo la protección de la superioridad aérea que proporcionaban los cazas de la US Army Air Force y la Royal Air Force, los aviones de ataque a superficie aniquilaron a las fuerzas alemanas en Francia. Atacaron a las formaciones acorazadas que trataban de impedir el desembarco y cortaron la red de ferrocarriles y carreteras para impedir la llegada de refuerzos de la Wehrmacht. A mayor escala aniquilaron todos los objetivos militares en movimiento o inadecuadamente mimetizados en una gran extensión de territorio. La superioridad aérea aliada se tradujo en una intensa campaña aire-superficie que se extendió a cientos de kilómetros por delante del rápido avance de las tropas aliadas. Aunque muchos de los cazas y cazabombarderos tenían la misión de apoyar a las tropas terrestres, multitud de ellos tenían libertad para surcar los cielos sobre el noroeste de Europa. Bombardearon, atacaron con cohetes y ametrallaron todos los objetivos posibles. Cualquier cosa que se moviera durante el día era presa fácil, y a los alemanes les resultaba casi imposible reforzar sus tropas en el frente. Mientras los aliados avanzaban para liberar Francia y Bélgica, la Fuerza Aérea seguía actuando con gran eficacia, atrayendo lo que quedaba de la Luftwaffe hacia una batalla que nunca podría ganar. Y cuando los aliados realizaron el esfuerzo final para llegar al centro mismo de Alemania, lo hicieron con el apoyo de miles de aviones de combate. Para la invasión de Normandía, llamada en código Operación Overlord, los aliados organizaron la mayor flota aérea jamás vista en la historia. Durante la planificación de la operación, el general Eisenhower dijo a sus tropas: «No os preocupéis por los aviones que tengáis encima, serán de los nuestros». Y tenía razón. La Fuerza Aérea Expedicionaria de los aliados contaba con casi 250 escuadrones de aviones de combate. De estos, la mayoría eran cazas y cazabombarderos, aunque también había 60 escuadrones de bombarderos ligeros y medios.
También contaban con el apoyo de 70 escuadrones de aviones de transporte y unos 50 escuadrones de apoyo suplementarios. Y el apoyo adicional por parte de aviones de combate procedió de la 8ª Fuerza Aérea de Estados Unidos y del Mando de Bombardeo de la RAF, con sus bombarderos pesados y sus cazas. En total, los aliados contaron con 13.000 aviones para apoyar la invasión. También se utilizaron más de 2 millones de hombres y casi 4.000 barcos. El fuerte y contundente Tifún demostró en combate ser el mejor cazabombardero británico de la Segunda Guerra Mundial. Con su pesado armamento de 4 cañones de 20 milímetros, cohetes y bombas, el Tifún fue uno de los contracarros más letales de la guerra. Su desarrollo inicial vino marcado por una serie de problemas. A pesar de ello, tenía un rendimiento soberbio a baja altitud. Cuando entró en servicio, era el único caza suficientemente rápido como para alcanzar al nuevo FW-190. En combate, el Tifún fue utilizado como un tipo de artillería aerotransportada de gran poder, precisión y movilidad. El efecto destructivo de sus 8 proyectiles cohete era equivalente a la andanada de un crucero. En Normandía, los Tifún realizaban patrullas de parada de taxis, sobrevolando totalmente armados el campo de batalla. Los líderes estaban en contacto con expertos controladores de cazas en tierra. Cuando había que enfrentarse a un carro enemigo o un emplazamiento artillero, el controlador identificaba el objetivo y llamaba a los Tifún para que lo atacaran. El inmortal Spitfire fue el caza principal de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. El vencedor de la batalla de Inglaterra había continuado mejorando desde entonces. A los Spitfire de motor Merlin se les unieron los primeros Mk-12 de motor Griffon a principios de 1943. En el desembarco de Normandía, el versátil Spitfire realizó un amplio abanico de misiones, como interceptador y cazabombardero, y también como avión de reconocimiento. Durante la campaña estratégica de bombardeo diurno sobre Alemania, la US Army Air Force confió en 3 cazas para escoltar a sus bombarderos pesados. Estos cazas eran el P-38 Lightning, el P-47 Thunderbolt y el P-51 Mustang. Todos tenían unas excelentes prestaciones en alcance para escoltar a los bombarderos hasta el corazón mismo del Reich. Y cuando llegaban los cazas defensores alemanes para atacarlos, los cazas aliados abatían a los Messerschmitt y Focke-Wulf. A medida que la suerte de la guerra se volvía a favor de los bombarderos, los cazas de escolta fueron liberados de su función meramente defensiva y se les permitieron las misiones de caza libre sobre el norte de Europa. También resultaron letales en su nueva función de ataque a superficie, destruyendo todas las instalaciones alemanas que encontraban. Y cuando no lo hacían, penetraban en la boca del lobo para castigar a la Luftwaffe en la propia Alemania. El P-38 Lightning de doble cola fue apodado Forked Tail Devil, diablo de cola hendida. Durante una sola misión de destrucción de trenes a 130 kilómetros al oeste de Berlín, 42 Lightning del 20º Grupo de Caza destruyeron 18 locomotoras alemanas, 50 vagones de tren e incluso 16 cazas Bf-109. El P-47 fue apodado Jack por Juggernaut o gigante destructor debido a su enorme tamaño. Armado principalmente con 6 ametralladoras para el combate aéreo, también podía llevar 2 bombas de 400 kilogramos. En su papel de ataque a superficie, el P-47 sobresalió como destructor de carros de combate. Objetivos como los aviones en tierra, los trenes y los camiones podían ser destruidos con el fuego de las ametralladoras, pero las infraestructuras como edificios o puentes tenían que ser bombardeadas. El P-47 no había sido ideado como bombardero en picado, por lo que se desarrollaron nuevas técnicas para conseguir que las bombas alcanzaran sus objetivos. Los pilotos descubrieron que lanzar las bombas desde 5.000 metros resultaba muy eficaz para destruir puentes y blancos similares. El Mustang fue sin duda el mejor caza de la Segunda Guerra Mundial. Su gran radio de acción y sus soberbias prestaciones y maniobrabilidad le convertían en el caza de escolta perfecto. En combate aéreo contra los cazas defensores de la Luftwaffe, logró un porcentaje de victorias de 10-1.
Cuando se acercaba la invasión de Normandía, el Mustang pasó progresivamente a desempeñar funciones de bombardeo táctico y ataque a superficie. Y el Mustang no resultó letal únicamente en manos de los pilotos estadounidenses. Los 6 escuadrones de Mustang Mk3 de la RAF fueron una de las unidades de cazas con más éxito de la segunda TAF. En combate aéreo abatieron muchos Bf-109G y FW-190 en el sector de Dreux-Saint-André-Dreux. A finales de abril de 1944, las oleadas de cazas que cruzaban Europa Occidental encontraban poca resistencia alemana. Se planificaron operaciones mayores y más ambiciosas. El 20 de mayo, 1.200 cazas y cazabombarderos estadounidenses y británicos avanzaron en abanico a través de Francia y el oeste de Alemania, buscando posibles objetivos. Los encontraron a montones. El programa de bombardeo táctico, que se había preparado en los días previos a la invasión, aumentó su radio de acción en cuanto los soldados aliados pisaron el suelo francés. Al aumentar la necesidad de apoyo aéreo a las tropas, la US Air Force y la RAF cambiaron su enfoque para incluir otros tipos de aviones que pudieran realizar esa función. Uno de los más importantes fue el Douglas DB-7, conocido como A-20 Havoc por los norteamericanos y como Boston por los británicos. Desarrollado como un bombardero triplaza de ataque ligero, el A-20 fue uno de los aviones más versátiles de la Segunda Guerra Mundial, realizando una amplia gama de misiones muy arriesgadas. Con una velocidad máxima de 550 km/h, el Havoc era más rápido y complejo que los bombarderos europeos de su época. Fue utilizado principalmente como bombardero ligero medio para ataques sobre objetivos enemigos fijos, como bases aéreas, pistas de aterrizaje, carreteras, redes ferroviarias y puentes. El A-20 logró unos resultados que no fueron superados por ningún otro aparato. Los Boston de la RAF tuvieron un papel destacado en las operaciones a través del Canal de la Mancha en 1943 y 1944. Los Boston del 342 Escuadrón Lorraine, una unidad francesa de la RAF, fueron los primeros aviones aliados que operaron desde suelo francés tras el día D. La versión sin duda más importante del Havoc era el A-20G. Los primeros modelos tenían un morro de cristal para la posición del navegante bombardero, pero el modelo G presentaba un morro sólido junto a un devastador armamento de 8 ametralladoras pesadas de calibre 50. Otra alternativa eran 2 50 y 4 cañones de 20 milímetros. La capacidad de bombas se duplicó hasta casi 2 toneladas. El A-20G demostró ser un resistente y potente avión de ataque a superficie en Europa. Igual que el Havoc, el Douglas Invader era un eficaz bombardero ligero medio triplaza de la US Air Force. El A-26 iba fuertemente armado, como el Havoc, y era incluso más rápido. Junto a su capacidad para llevar 2 toneladas de bombas, el A-26 tenía 6 ametralladoras en el morro, que más tarde fueron 8, y 4 más en 2 torretas. También podía llevar 8 ametralladoras más en 4 barquillas bajo las alas. El Martin Moroder era un bombardero ligero mediano de 5 plazas. En servicio con la 8ª Fuerza Aérea de Estados Unidos desde mediados de 1943, podía transportar hasta la mitad de su peso en bombas a distancias cortas. Pero el alto rendimiento del B-26 tuvo que pagar al principio un elevado precio. Muchos tripulantes murieron debido a su inexperiencia para manejar un avión de difícil pilotaje, aunque pronto se solucionaron estos problemas que le valieron el apodo de Widowmaker. Y el Moroder se convirtió en uno de los bombarderos aliados más potentes. El mejor bombardero ligero británico de la Segunda Guerra Mundial fue el de Havilland Mosquito. Construido casi totalmente en madera, el Mosquito fue sin duda el avión más versátil de la guerra. Cumplió todo tipo de funciones: bombardero, reconocimiento, caza, caza nocturno y explorador, por nombrar solo algunas. Apodado Wooden Wonder, la maravilla de madera, el Mosquito fue el bombardero más veloz de la guerra, con una velocidad máxima de casi 600 km/h. También estaba formidablemente armado.
La versión de cazabombardero tenía 4 cañones de 20 milímetros y 4 ametralladoras, además de 900 kilos de bombas o 450 kilos de bombas y 8 cohetes. Los Mosquitos sobresalieron como bombarderos de precisión. Entre sus misiones más espectaculares estuvieron los ataques contra los cuarteles de la Gestapo en Dinamarca y el ataque para liberar a los combatientes de la resistencia francesa de la cárcel de Amiens. En el desembarco de Normandía se utilizó la mayor fuerza de asalto aerotransportado de la historia de la guerra aérea. Las tropas descendieron a tierra de dos modos, en paracaídas o en planeadores remolcados. Desde cientos de aviones de transporte Douglas C-47 Skytrain o Dakota, miles de paracaidistas atacaron las posiciones alemanas con la máxima sorpresa. También entraron directamente en acción desde los planeadores remolcados británicos Horsa y Hadrian, transportados por los bombarderos Stirling, Halifax y Albemarle. Cada Horsa podía llevar 25 soldados. Los cazas y bombarderos aliados debían enfrentarse al poder de la Luftwaffe. Generalmente los pilotos volaban en versiones mejoradas de diseños probados, como el Messerschmitt Bf-109 y el Focke-Wulf FW-190. Pero junto a ellos existía una nueva generación de aviones de combate que incluía bombarderos y cazas a reacción, que eran mucho más avanzados que los aviones aliados en servicio. Entre ellos destacaban el Messerschmitt Me-262, el primer avión de combate a reacción operacional en el mundo, y el bombardero a reacción Arado AR-234. Sin embargo, estos aviones de nuevo cuño se produjeron en muy poca cantidad y llegaron demasiado tarde como para tener demasiado impacto en la guerra. Cuando los aliados lograron invadir Europa para liberarla del yugo nazi, el resultado ya era inevitable. Las armas aire-superficie lanzadas por los aviones de combate añadieron una nueva dimensión a la guerra móvil, al proporcionar un apoyo de fuego mucho más flexible que la artillería. Las armas utilizadas por los aviones de guerra aliados se dividen en 3 categorías principales. Las ametralladoras variaban en calibre desde los 7,62 milímetros que montaban algunos de los cazas británicos más viejos hasta los 12,7 milímetros de los aparatos norteamericanos. Las armas de mayor calibre, generalmente cañones de 20 milímetros, se convirtieron rápidamente en el armamento habitual de los cazas y cazabombarderos de la Royal Air Force. Sus resultados contra los vehículos de los convoyes de tropas alemanas fueron letales. Las bombas también variaban en tamaño, pero las más eficaces y más habitualmente utilizadas en la guerra táctica fueron las de 227 y 454 kilos. Menos precisas que las ametralladoras o los cohetes, las bombas eran sin embargo mucho más destructivas. Los cohetes aire-superficie de alto explosivo eran sencillos, pero enormemente destructores. Antes de la invasión, los aliados establecieron elaborados planes de engaño para ocultar a los alemanes la localización real de la zona de asalto del día D. Se usaron los bombarderos pesados aliados para hacer que los alemanes creyeran que la invasión se llevaría a cabo en algún otro lugar. Por cada incursión sobre Normandía se realizaban 2 en el paso de Calais. También lanzaron dipolos, simples tiras metálicas que actuaban como señuelos para sugerir en los radares que se aproximaba una flota invasora. Varios meses antes del día D, los bombarderos pesados de la RAF y la US Air Force habían debilitado las defensas alemanas para facilitar el desembarco. Y cuando las tropas llevaron a cabo la invasión, los aliados tenían el dominio casi total del aire. Las operaciones aéreas se dividieron en 3 fases. La primera fase consistió en embotellar al enemigo. Ello implicaba destruir puntos claves del sistema francés de carreteras y ferrocarriles para aislar a las fuerzas alemanas que ya estaban en Normandía. Era crucial, pues evitaba la llegada de refuerzos una vez iniciada la invasión. Al mismo tiempo, los cazabombarderos y los bombarderos ligeros aliados de la Segunda Fuerza Aérea Táctica bombardearon objetivos a lo largo de la costa francesa del Canal de la Mancha.
Atacaron bases navales, estaciones de radar, campos de aviación y baterías de artillería costera. La segunda fase debía consistir en asegurar la cabeza de playa para permitir que las fuerzas aliadas pudieran adentrarse en Normandía. Una vez logrado esto, la tercera fase implicó el uso del poder aéreo aliado para dar apoyo a la liberación de Normandía y al ataque al norte de Europa. La invasión aliada de Europa empezó con el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944. Los objetivos de la enorme flota invasora eran 4 playas de Normandía, denominadas en clave Gold, Juno, Sword y Omaha. Antes de que amaneciera el día D, la 8ª Fuerza Aérea de Estados Unidos entró en acción. 1000 bombarderos pesados B-17 y B-24 lanzaron 3000 toneladas de alto explosivo sobre las playas. Justo tras el alba, los primeros soldados aliados desembarcaron en la costa. La liberación de Europa había comenzado. Los aviones y buques de guerra aliados proporcionaron un masivo fuego de apoyo. A medida que avanzaban las tropas, el fuego de apoyo se adentraba en tierra, sorprendiendo a los defensores y obligándoles a refugiarse. Solo ese primer día, 145.000 soldados aliados pusieron pie en tierra, además de enormes cantidades de suministros. Como apoyo al desembarco, las fuerzas aerotransportadas aliadas realizaban ataques desde el aire. Desde los aviones de transporte, principalmente C-47 norteamericanos, saltó un gran número de paracaidistas tras la zona de la cabeza de playa norteamericana. Su misión era consolidar una zona desde la que se podría lanzar un avance por la península de Cotentin para tomar el puerto de Cherbourg. Sin embargo, las operaciones estadounidenses no tuvieron un éxito total y las divisiones aerotransportadas 82 y 101 quedaron esparcidas en una zona demasiado extensa como para poder actuar con eficacia. En el sector este, tras las playas británicas y canadienses, los aviones de transporte Dakota, Stirling, Albemarle y Halifax de la RAF lanzaron a 4000 paracaidistas y 100 planeadores para asegurar objetivos vitales como las baterías de la costa, los puentes sobre ríos y los cruces de carreteras. A lo largo de ese primer día, mientras cada vez más hombres y vehículos asaltaban la costa, las fuerzas aéreas aliadas establecieron una enorme sombrilla protectora de cazas para mantener bajo control a la Luftwaffe. La Fuerza Aérea Alemana reaccionó lentamente y solo ofreció una resistencia testimonial, con escasos ataques aéreos que causaron daños insignificantes. Los aliados, por su parte, realizaron casi 15.000 salidas ese primer día, perdiendo únicamente 100 aparatos, principalmente por el fuego antiaéreo. Durante los 4 días posteriores al día D, los aliados se conformaron con consolidar su cabeza de playa mientras los cazabombarderos tácticos sobrevolaban el norte de Francia, atacando convoyes de camiones y trenes que intentaban llevar refuerzos alemanes a la zona de batalla. En 10 días, más de 500.000 de soldados aliados había llegado a las playas de Normandía. La fase inicial de ataque terminó con la llegada de refuerzos para la 6ª División Aerotransportada Británica. El 10 de junio, tras solo 3 días de trabajo por parte de los zapadores de aviación, se había completado la primera pista de aterrizaje en suelo francés. A partir de ese momento, los Spitfire y Typhoon de la RAF podían operar desde cerca del campo de batalla. Los Typhoon demostraron ser particularmente letales con su armamento de cohetes, apoyando a los aliados en su intento de avanzar desde Normandía. Los bombarderos ligeros también hicieron su parte impidiendo la llegada de refuerzos alemanes. A principios de julio, los Hawk y Marauder de la US Air Force habían destruido virtualmente todos los puentes que cruzaban el río Sena al norte de París y la mayoría de los del Loira.
Al mismo tiempo que los alemanes se esforzaban en repararlos, los bombarderos aliados volvían para echar por tierra su trabajo. Ocupando la parte oriental de la cabeza de playa del día D, los estadounidenses fueron los primeros en avanzar, atacando hacia el norte para tomar Cherburgo antes de finales de junio y hacia el oeste y el sur en julio. Hacia el este, las tropas británicas y canadienses de Montgomery combatieron duramente para obtener poco beneficio en una serie de batallas campales por la zona de Caen. La tenaz resistencia alemana obligó a los británicos a pagar caro cada metro de avance. Sin embargo, los alemanes actuaban exactamente como querían los aliados. Al atraer a la mayoría de las unidades alemanas hacia la batalla del este, los estadounidenses tenían vía libre hacia el oeste. A mediados de agosto de 1944, el segundo ejército británico y el primer ejército canadiense habían avanzado hacia el sur de Caen, de forma que las 16 divisiones alemanas iban pronto a ser rodeadas y aniquiladas. El tercer ejército de Estados Unidos, al mando del general Patton, se abrió camino por Saint-Lô, avanzando hacia el sur de la península de Cotentin para tomar Avranches y poder seguir avanzando para capturar los puertos de Bretaña. El 8 de agosto había llegado a Le Mans y había superado a los alemanes en Normandía. El subsiguiente contraataque alemán fracasó, pero lo peor todavía estaba por llegar. Los aviones aliados realizaban salidas las 24 horas del día, atacando con cohetes a todo lo que se moviera por las estrechas carreteras de Normandía. Era el momento de retirarse, pero tal vez era demasiado tarde para los alemanes. Falaise fue el lugar en que el poder aéreo empezó a fraguar la liberación de Francia. Acosados desde el norte por el primer ejército canadiense y el segundo británico, y desde el sur por el primero y tercero ejércitos norteamericanos, los restos de 9 divisiones Panzer y 7 divisiones de infantería alemanas quedaron atrapados. Los aviones aliados se multiplicaron sobre la bolsa de Falaise, sobre todo los cazas Spitfire y Mustang, y los bombarderos pesados Lancaster y Flying Fortress. Pero en general fue el gran momento de los Typhoon. Los 18 escuadrones de la RAF se desbocaron. Operando desde bases en el sur de Inglaterra y en la cabeza de playa de Normandía, los Typhoon atacaron todas las rutas de huida de los alemanes. Lanzaron salva tras salva de cohetes a los vehículos blindados que se aglomeraban en la zona de boscaje de Normandía y luego usaron el fuego de cañón para ametrallar a los soldados alemanes que intentaban refugiarse. Tras una semana de hostigamiento desde aire y tierra, el grueso del séptimo ejército alemán quedó diezmado y huyó en desbandada a través de Francia sin dejar de ser hostilizado por los cohetes de los Typhoon P-47 y P-38 durante el día y de los Mosquito durante la noche. La bolsa de Falaise no se cerró totalmente debido en parte a la mala suerte y a la falta de coordinación entre los aliados. Sin embargo, aunque los restos de 2 divisiones y un Panzergruppe alemanes consiguieron escapar, unos 40.000 hombres en total eran poco más que refugiados. Dejaron atrás todo su material, como si se tratara de los restos de un naufragio, junto a 60.000 de sus compañeros como prisioneros de guerra. A la destrucción de las fuerzas alemanas al sur de Caen a mediados de agosto de 1944 le siguió el derrumbamiento de la resistencia organizada en todo el norte de Francia a medida que los ejércitos canadiense, británico y estadounidense avanzaban hacia el este durante la última parte de ese mes. París fue liberada el 25 de agosto. Los británicos llegaron a Bruselas el 3 de septiembre y a Amberes al día siguiente. El tercer ejército de Estados Unidos llegó a Verdún el 1 de septiembre, enlazando en Metz con su séptimo ejército, que avanzaba hacia el norte tras haber desembarcado en el sur de Francia el 15 de agosto. Durante esta gran arremetida, las fuerzas aéreas aliadas estaban constantemente en acción, mientras sus compañeros en tierra se esforzaban por construir nuevas pistas de aterrizaje temporales, siguiendo de cerca el avance de sus tropas.
Antes de cruzar el Sena, los Mosquito, Mitchell, Mustang, Boston, Spitfire y Wellington, del grupo número 2 de la RAF, atacaron los transbordadores y las barcazas en Rouen y otros lugares, antes de que los cazas alemanes intentaran impedirlo. La caza alemana fue atacada por los Spitfire del grupo 83 de la RAF y por los P-47 y P-51 de la 9ª Fuerza Aérea estadounidense. En total, estas unidades abatieron a más de 100 cazas alemanes durante la última semana de agosto. Poco después, los bombarderos aliados pasaron a atacar a las guarniciones alemanas de la costa desde Saint-Nazaire hasta Dunkerque, que habían sido evitadas por las tropas que avanzaban. Al mismo tiempo, los Dakota, Stirling y Halifax del mando de transporte de la RAF se encargaron de llevar a cabo el asalto aéreo en Arnhem, Holanda, mientras los C-47 del mando de transporte de tropas de Estados Unidos llevaban a las divisiones aerotransportadas 82 y 101 hasta objetivos en los ríos Maas y Vaal. Por desgracia, la RAF no disponía de suficientes aviones como para llevar toda la primera división aerotransportada británica y la brigada paracaidista polaca en un solo viaje. Y mientras los estadounidenses aseguraron debidamente sus objetivos, el ataque británico a Arnhem fue un fracaso, a pesar del constante suministro desde el aire. Desgraciadamente, la segunda Fuerza Aérea Táctica no pudo entrar plenamente en acción para apoyar el asalto a Arnhem, y 55 aviones de transporte resultaron abatidos y otros 320 dañados por el fuego antiaéreo. Mientras los alemanes atacaban el vital puente de Nimega sobre el río Vaal, que había pasado a manos británicas. Más al sur, los norteamericanos, a pesar de encontrar una tenaz resistencia, habían llegado casi hasta la frontera que separa Alemania de Bélgica, Luxemburgo y Francia. Mientras, la RAF daba apoyo aéreo a una operación de gran envergadura para recuperar la isla de Walcheren, ante la desembocadura del río Escalda y conquistar el gran puerto de Amberes. En noviembre de 1944, 5 meses después de la invasión, a los Hawk se les unieron los más rápidos Invader. Sin embargo, los Hawk resultarían cruciales para acabar con el último aliento del Tercer Reich. Los alemanes habían preparado a conciencia su última gran contraofensiva, cuyo objetivo estratégico era llegar hasta el mar y dividir en dos a los ejércitos aliados. El 16 de diciembre, los 5º y 6º Panzergruppe del mariscal de campo von Rundstedt atacaron en la región del Bosque de las Ardenas, al sur de Bélgica. Con la ayuda del mal tiempo y el factor sorpresa, la ofensiva alemana se abrió paso entre el 7º y el 9º ejércitos de Estados Unidos y en una semana habían avanzado 96 kilómetros. El mal tiempo impedía la acción aérea a gran escala, pero a pesar del escaso apoyo aéreo, los estadounidenses pudieron finalmente contraatacar y neutralizar el ataque alemán. Entre los aviones enemigos que aparecieron se encontraban algunas de las nuevas versiones de bombardeo de los reactores ME-262. El mal tiempo que había imposibilitado las operaciones aéreas aliadas durante el ataque de las Ardenas mejoró gradualmente durante los últimos días de 1944 y se reemprendió la ofensiva aliada por parte de la Segunda Fuerza Táctica del Aire. Entre los aviones que tomaron parte fueron los Hawk de la 9ª Fuerza Aérea los que aniquilaron a los Panzer alemanes. Despegando desde los improvisados campos de aviación en Francia, lanzaron casi 2000 bombas sobre los carros de combate en 5 días, coincidiendo con la Navidad de 1944. Pero los alemanes todavía guardaban una sorpresa para los aliados. Sin que lo sospecharan los servicios de información británicos y norteamericanos, la Luftwaffe llevaba varias semanas preparando una operación a gran escala contra las bases aéreas de la RAF y la US Air Force en el norte de Europa. Se utilizaron unos 800 cazas y cazabombarderos de todos los tipos y procedentes de todo el Reich. El ataque, llamado en código Operación Bodenplatte, fue lanzado al amanecer del día de Año Nuevo de 1945. Los objetivos de los aviones de la Luftwaffe eran importantes bases aéreas aliadas en Holanda y Bélgica. La sorpresa fue casi total, pues los ataques se produjeron poco después de las 9 de la mañana. El ataque ocasionó daños considerables y unos 500 aviones aliados quedaron destruidos o inutilizados. Pero cuando las defensas se recuperaron de la sorpresa, unos 300 aviones alemanes fueron derribados o se estrellaron de regreso a su país. Sin embargo,
Mientras que los aliados pudieron sustituir sus pérdidas en pocos días, las pérdidas alemanas, que incluían unos 230 aviadores, eran poco menos que un desastre. El tiempo se acababa rápidamente para el Tercer Reich. Los aviones tácticos de apoyo pisaban los talones a las tropas terrestres alemanas, mientras los aliados seguían su avance a través del norte de Europa. Durante 5 días, realizamos salida tras salida, ametrallando todas las carreteras al sur, al oeste y al este de las playas. Cuando ya nada se movía en las carreteras, disparamos a las cunetas y los flancos de las carreteras, donde sabíamos que los alemanes estaban refugiados, esperando la noche para moverse. Cuando veían aparecer a los cazas aliados, los alemanes abandonaban sus vehículos y buscaban refugio en cualquier protección que vieran cerca de la carretera. Desde allí nos disparaban con sus fusiles y ametralladoras ligeras. A menudo volábamos entre una nube de proyectiles de pequeño calibre. Apenas nos tuvieron a tiro, empezaron a disparar. Era fuego antiaéreo ligero y pesado en dosis intensas y precisas. La única acción evasiva a nuestro alcance era zigzaguear constantemente, lo que como mínimo les obligaba a mover sus armas. Una vez lanzadas las bombas, hice un picado y me dirigí hacia el suelo tan rápido como pude, serpenteando para zafarnos de sus proyectiles. Mientras nos alejábamos, vimos que habíamos tocado de lleno nuestro objetivo, pero estábamos demasiado ocupados para sentirnos eufóricos por ello. Nuestro avión era un coladero. A los aliados les costó casi 10 meses llegar a Alemania, y pasaron 2 más antes de que acabara finalmente la guerra. Los bombarderos aliados aumentaron sus ataques estratégicos contra los complejos industriales y las ciudades alemanas. El cruce del Rin anunció el asalto final al Reich alemán tras la campaña aérea más larga y concentrada de la historia, que allanó el camino para la liberación de Europa de la tiranía del nazismo.